Presentar a las personalidades que nos acompañan, un resumen obviamente de su trayectoria. El primero de ellos es el periodista Benjamín Fernández, quien es doctor en Derecho, periodista y profesor universitario. Ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Navarra en España, en Oxford y en Harvard. De estas últimas ha sido Visiting Scholar en el 2008. Es autor de más de 15 libros de comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política. Además, fue redactor de la Constitución paraguaya y promotor de las leyes de acceso a la información en toda América Latina. Ha sido condecorado por el Congreso de su país por su compromiso cívico. También nos acompaña Catalina Botero a la distancia. Ella es profesora de Derecho Constitucional. En 2015 y 2016 fue designada como jueza de la Corte Constitucional de Colombia y actualmente es asesora de entidades como la UNESCO y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en nuestro país. También nos honra con su presencia Sebastián Pilo, quien es licenciado en Derecho Administrativo e Internacional Público por la Universidad de Buenos Aires. Es candidato a maestro en Derecho con especialización en Derecho Administrativo por la Universidad de Palermo y cuenta con amplia experiencia en el manejo de proyectos. Desde el ámbito público y privado fue responsable operativo de la ejecución pedagógica de proyectos en el Ministerio de la Nación de Argentina. Y también nos acompaña el licenciado Silvio Gramajo, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rafael Landívar, cuenta con una maestría en Medios de Comunicación por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Flaxo, México. Un fuerte abrazo y una bienvenida a todos ustedes y les agradecemos mucho pues, poder contar con su expertise el día de hoy. Y bueno, pues de manera muy rápida voy a explicar la mecánica de la mesa. Cada uno de ustedes contará con 7 minutos para su participación. Cuando les faltan 3 les voy a mostrar esta ficha en amarillo para que sepan más o menos en qué periodo vamos. Y finalmente una en color rojo para solicitar que hagan la conclusión del foro. Entonces, bueno, para ya no robarle tiempo a las y los expertos que nos acompañan, tenemos la primera intervención de Catalina Botero, exrelatora para la libertad de expresión. Adelante, estimada Catalina. Quiero comenzar agradeciendo presentes por la invitación a hablar en este foro que me parece particular relevante sobre un tema que hoy adquiere particularmente después de la pandemia y de lo que sucedió en muchos estados en materia de información, como con la excusa del COVID y con algunas regresiones democráticas, hoy este tema adquiere una enorme relevancia. Y además, me siento feliz porque me pide que hable de un tema que a mí me gusta mucho, que es ley. En 7 minutos voy a hablar de primero el marco general de la esta ley y de 4 aspectos que yo considero que son más relevantes desde el punto de vista internacional, que tenía la ley original de San Francisco y luego con la reforma constitucional y la nueva ley se recuerdan y que debería ser un ejemplo para el resto de la región. Y voy a hablar de eso, voy a hablar de lo bueno. Ya tendrán ustedes tiempo para hablar de lo malo, de lo feo, de lo que hay que mejorar. Yo voy a hablar de lo bueno. En primer lugar, el marco en el que se da ese marco de transición a la democracia más abierta, más transparente, en el cual se toma en serio a la sociedad civil, que no es poco, y al grupo de Oaxaca. México adopta esta ley, que es tal vez la primera ley realmente robusta. Hay otros países en donde en ese momento había leyes de acceso, pero son leyes muy frágiles, al lado de la ley que se adopta en México. Que parte de un principio
que yo simplemente voy a resumir de la siguiente manera. Parte del principio de que una de las diferencias entre un Estado autoritario y un Estado democrático es que mientras en el Estado autoritario el Estado administra la información privada de cada persona y la hace pública cuando quiere y se mete en la vida de la gente y espía y vigila y expone, al mismo tiempo tiene una barrera que hace que lo que pasa dentro del Estado sea oscuro, que nadie pueda saber qué pasa, que la transparencia no sea un valor. Bueno, eso es una característica propia del Estado autoritario. Esa relación entre transparencia de mi privacidad, pero secrecía de lo público. Bueno, en una democracia se invierte esa regla. Y lo público es absolutamente transparente con reducidísimas excepciones. Y lo privado se resguarda. No se puede exponer a la gente, no se la puede espiar. Se protege la privacidad. Y esa relación virtuosa, digamos, es la que alimenta la ley en México. Que busca romper esas barreras que impiden que sepamos lo que pasa en el Estado y generar mayor transparencia y control social. ¿Y cómo lo hace? Aquí menciono 4 aspectos que yo creo que por lo menos había un germen de estos 4 aspectos en la ley original, pero nuevamente luego de la reforma constitucional y la revisión de la ley se potencia. El primer aspecto es el contenido sustantivo de la ley. Esto no pasa en todos los países. Esto que yo les voy a decir que va a parecer obvio en México, hay que resguardarlo, hay que cuidarlo, porque las regresiones democráticas justamente atacan esto. Y es el poder que le da la ley, uno, a toda persona, no a las personas con cualidades especiales, con una determinada nacionalidad, no a nacionales del Estado o a personas que ya tienen ciudadanía, a toda persona, para solicitarle a todos los órganos públicos que le entreguen en principio toda la información que reposa en sus archivos sin tener que manifestar ningún interés. Esas son tal vez las condiciones esenciales, digamos, sustanciales de la ley, que sonarán muy obvias para un auditorio tan privilegiado como este, pero que no son obvias para el resto de la región en América Latina. Y como a mí me invitaron a hablar de la ley desde el punto de vista internacional, pues ese fue uno de los grandes avances de la ley. Cualquier persona puede solicitarle a los órganos garantes, que se han ido ampliando, la información que reposa en principio, salvo contadas excepciones, y de eso voy a hablar, sin tener que explicar para qué la quiere. Con una protección reforzada, y esto es nuevo, respecto de violaciones relacionadas con violaciones, respecto de información relacionada con violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. Eso es extraordinario. Esto es una joya. Eso tienen que cuidarlo, protegerlo e implementarlo. Entonces, eso es lo primero que yo creo que hay que resaltar. Lo segundo que hay que resaltar es que esta es la ley que tiene los mecanismos de implementación más fuertes que existen en toda la región. No hay ninguna otra ley en la región que tenga órganos de implementación autónomos, independientes, financiados, o sea, que tiene las garantías orgánicas e institucionales para poder operar de manera independiente de los intereses políticos del gobierno de turno. Y eso hay que protegerlo. Y luego, ese órgano, así lo veo yo, y ustedes me corregirán, como el centro de un sistema de implementación que incluye otras entidades. En tercer lugar, el componente de la transparencia activa. Entonces hay un derecho de acceso a toda persona sin manifestar un interés respecto a todos los órganos públicos, que está atravesado por el principio pro persona y pro acceso.
Y hay un sistema nacional de, de implementación y adicionalmente unas obligaciones de transparencia activa. Es eso, es convertir esa muralla de piedra en una pared de cristal para que la gente pueda ver lo que pasa y lo que hace en el Estado. Y finalmente, un sistema muy limitado de excepciones, que por supuesto comienzan con los datos personales. Esa es otra de las grandes innovaciones explícitas del marco normativo, porque los datos personales, aunque los tenga el Estado, no le pertenecen al Estado. Mis datos, mi historia clínica, mis datos de Hacienda, eso no le pertenece al Estado, salvo que yo sea una beneficiaria de esas amnistías tributarias. Bueno, ahí podemos tener una discusión. Ustedes ya la han dado en México el año pasado. Tuvieron una conversación importante sobre esto, pero en principio esos datos son reservados. Y por lo tanto no hay derecho de acceso a la información respecto de esos datos, tampoco respecto de datos o de información que es estrictamente necesario mantener custodiada. Aquí no voy a entrar a la diferencia entre información reservada y confidencial. Utilizo la expresión reservada de manera genérica, después podemos mirar las diferencias, pero esta idea de que para que una información pueda mantenerse en reserva, tiene que superarse el test tripartito y la prueba del daño. Es decir, el Estado tiene que demostrar que es absolutamente necesario mantener en reserva esa información para lograr una finalidad legítima. Y cuando se trata de violaciones de derechos humanos o de actos de corrupción, ese test tripartito o de proporcionalidad adquiere unas características muy especiales, se vuelve lo que se denomina un test estricto de proporcionalidad. Yo diría que esos 4 elementos del marco jurídico normativo mexicano tenemos que seguir mencionándolos y señalándolos como 4 grandes virtudes necesarias de cualquier marco normativo que genuinamente busque proteger el derecho de acceso a la información, que busque generar transparencia y que busque mejorar la rendición de cuentas. Nuevamente, yo hablé de lo bueno, por eso estoy contenta que me permitan inaugurar, porque no siempre cuando uno lo invitan a hablar de temas de acceso y libertad de expresión, uno puede limitarse a hablar de lo bueno, y en este caso yo tengo la fortuna de que puedo hacerlo. Espero que mis contertulios se refieran a los otros temas que hay que revisar con mayor atención. Muchas gracias nuevamente, creo que ya agoté mi tiempo y espero para la segunda vuelta. Muchísimas gracias, estimada Catalina. Creo que nos das un panorama muy importante, que es el de entender y ver la ley desde una perspectiva internacional, cuestiones que pues pudieran llegar a ser obvias en México, pues resultan tener diferentes matices como los que tú ya bien has comentado, por lo que agradecemos mucho tu intervención. Y bueno, pues cedo el uso de la voz ahora a Sebastián, quien también contará con un tiempo de 7 minutos en esta primera ronda para exponer sus consideraciones. Adelante, estimado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente muy honrado de poder estar acá compartiendo con ustedes este momento, con los integrantes y las integrantes del panel. Tienen algo muy importante acá en México, me voy a referir un poco a eso y poder tomar unos minutos para reflexionar sobre lo que han sabido construir y los desafíos hacia adelante. Me parece que es, al menos para mí, una oportunidad enorme. Una aclaración sobre la forma, sobre mis pertenencias institucionales. Yo soy codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, de Argentina, y vengo a hablar aquí en representación de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Es una red de organizaciones que trabajamos hace 16 años articuladamente en la región, 18 organizaciones de 15 países, y desde ese papel voy a intentar aportarles una mirada sobre el caso mexicano y lo que el caso mexicano aporta a la experiencia latinoamericana en particular, intentando no repetirme con muchas de las cosas que dijo
Catalina, a las que adhiero, y entonces intentaré, por razones de brevedad, no repetirles. A ver, ustedes lo saben, pero es importante reforzarlo. México es un faro en estas agendas a nivel regional. Yo vengo de Argentina, en Argentina estuvimos 10, 12, 13 años pidiendo a nuestros gobernantes que copien mucho de lo que en México se había hecho en materia de acceso a la información pública, transparencia, acceso a la información, libertad de expresión. Tienen uno de los mejores marcos normativos a nivel mundial, el mejor de la región, sin lugar a dudas. Y eso se explica en gran medida gracias a un proceso que en el resto de la región envidiamos y que tiene que ver con cómo la sociedad civil mexicana ha sabido impulsar, empujar esta agenda y conseguir los acuerdos políticos, institucionales necesarios para que sean una realidad de la política pública mexicana. Pienso en referentes como el Grupo de Oaxaca que se mencionó, pienso en el Colectivo por la Transparencia, fundar nuestra organización aliada ahí trabajando fuertemente por estas peleas, pienso en la Red por la Rendición de Cuentas. La idea de un proceso co-construido en donde la sociedad civil empuja agendas que le parecen importantes en pos de gobiernos abiertos, estados abiertos, y los decisores públicos, los decisores políticos son capaces de ser permeables a esas agendas, traducirlas en políticas públicas, en normas y en la implementación de esas normas, es un proceso modélico que nos gusta referenciar en la región. Y que en particular tiene, como también decía Catalina, un diferencial muy grande a nivel normativo en el hecho de que se hayan tomado en serio la idea de una ley que debe ser cumplida, y para que las leyes sean cumplidas se necesitan mecanismos de implementación, y el instituto que han creado, el IFAI hace 20 años, el INAI ahora, es un modelo en la región sobre cómo pueden hacer los estados para tomarse en serio aquello que ponen en el papel cuando dicen la información es pública y debe ser accesible para todos. Así que desde ese lugar vengo un poco a felicitarlos y agradecerles por esa experiencia que para nosotros ha sido y sigue siendo muy útil para empujar las agendas en el resto de los países de la región. Dicho esto, obviamente que estos procesos no están exentos de riesgos, de desafíos, de retrocesos. Y como dije todo lo anterior, vengo aquí para decirles también que cuiden ese capital. Esa referencia regional necesita ser cuidada, protegida de sus riesgos, de sus retrocesos, para que podamos seguir hablando del caso mexicano como el modelo, como el faro con el que nos hemos referido históricamente. Pienso en los riesgos vinculados a esta idea que se ha planteado también en los paneles anteriores, esta idea de interpretar la información como reservada, con criterios demasiado amplios asociados a la seguridad nacional, este tema de las obras públicas. Pienso en los riesgos propios, no solo en México, sino en toda la región, de la pandemia y cómo el acceso a la información se pudo resguardar. Se pudo resguardar en el marco de la pandemia. Creo que son todos desafíos que enfrenta esta agenda en muchos de los países, y que México tiene mucho para hacer para cuidar esa idea de capital simbólico construido en torno a sus compromisos en materia de transparencia, acceso a la información, libertad de expresión, a eso los invito. Dicho esto, 2 o 3 ideas en los 3 minutos que me quedan desde una mirada regional, sobre cómo se sigue, ¿no?, con estas agendas. Uno identifica que los países de la región están en 2 tiempos, ¿no? En algunos países, en los esfuerzos principales que tenemos que hacer, las organizaciones integrantes de la Alianza, por ejemplo, son resistir retrocesos graves que pueden aparecer en esta agenda, y en otros países
los esfuerzos están dados en lograr avances progresivos hacia mejores marcos normativos, mejores modelos de implementación de estas agendas, y en esos dos tiempos uno tiene que ir trabajando, y creo que México tiene sin dudas oportunidades para seguir avanzando y enseñándonos a hacer mejor nuestros trabajos en materia de acceso a la información en la región. Pero me parece que quisiera traer tres ideas que me parece que son relevantes para el futuro. La primera, más a nivel general, es que la agenda del acceso a la información no puede seguir siendo una agenda, también se dijo en un panel, una agenda reservada a una élite de organizaciones de la sociedad civil especializadas, sectores académicos, incluso periodísticos. La agenda del acceso a la información es fundamental no solo para unas políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. La agenda de acceso a la información es fundamental para tomarse en serio la idea de democracias participativas, deliberativas, en donde tengan lugar las voces de los grupos más desaventajados, más vulnerabilizados de nuestra región. Entonces, todos los esfuerzos que se puedan hacer para romper ese carácter elitista que tiene en toda la región el acceso material a la información pública son esfuerzos que deben ser valorados, multiplicados y poner en la mano de quienes más la necesitan el acceso a la información pública. Pienso en aquellas organizaciones que luchan por la vivienda, poder acceder a información pública por vivienda, aquellas organizaciones que luchan por el acceso a la educación, poder tener mejor información sobre educación, etcétera, etcétera, pero pienso en los grupos vulnerabilizados como actores claves de la calidad del debate democrático, utilizando la información pública para ello. Hoy eso es aún incipiente en muchos de nuestros países y necesitamos ser reforzados. La agenda de acceso a la información tiene que ser apropiada por quienes más la requieren, en compañía de organizaciones como las nuestras, que en tal caso peleamos por mejores diseños. Y luego tres ideas adicionales vinculadas a las nuevas agendas, ¿no? Tuvimos una ley modelo de la OEA, tuvimos una ley modelo 2.0. Bueno, si tuviéramos que pensar una ley modelo 3.0, ¿cuáles son esas nuevas agendas que pueden pensarse en aquellos países que no tienen que resistir lo básico, por supuesto, pero que pueden pensarse en aquellos países para seguir ampliando la agenda del acceso a la información en el marco de modelos de Estado abierto? La primera tiene que ver con cómo ir a buscar información pública de aquellos sujetos estatales menos acostumbrados a rendir cuentas. Pienso en los poderes judiciales. Los poderes judiciales de la región tienen deudas enormes en materia de acceso a la información, suelen ser especialmente resistentes en brindar información pública, y lo que puedan hacer, no solo las normas, sino la implementación de las normas para abrir ese tipo de actores estatales a compromisos serios con el acceso a la información, no solamente haciendo cumplir el acceso a la información cuando los sujetos requeridos son de los poderes ejecutivos, sino viéndose a sí mismos como sujetos obligados, me parece una agenda fundamental. La segunda tiene que ver con el acceso a la información pública en manos de sujetos no estatales. Vemos cada vez más procesos de huida del derecho administrativo, vemos cada vez más cómo el acceso a la información pública puede ser entendida como no solo como acceso a la información en manos del Estado, sino como información socialmente útil que permite mejorar la calidad de la discusión pública, y muchas veces los sujetos no estatales poseen información pública clave para eso, y me parece que hay una agenda ahí de trabajo hacia acceder a información en manos de empresas y sujetos no estatales cuando esa información es de carácter público. Y un tercer punto, y ya con esto cierro, y que también se trajo por aquí, tiene que ver con los desafíos de producción de información clave por parte de los estados. Muchas veces en nuestros países, estoy seguro que aquí también, existen abusos en el uso de la excepción asociada a la inexistencia de información. Muchas veces esa información efectivamente no existe y es difícil de construir, pero muchas veces esa información clave que los estados tienen obligación de tener, y que cuando nos dicen que no la poseen, sentimos que están eludiendo responsabilidades clave, responsabilidades a las que se
comprometieron frente a organismos internacionales, frente a la comunidad internacional, y argumentar que no se posee información clave es preocupante. Entonces creo que hay que pensar modelos de producción de información por parte del Estado en aquellos puntos en donde esa producción es fundamental para mejorar la calidad del debate público, para mejorar nuestros modelos de democracia participativa y deliberativa. Bueno, creo que hasta aquí tengo el tiempo cumplido. Nuevamente, muchas gracias y espero la ronda de reacciones. Muchísimas gracias. Pues muchos puntos importantes a resaltar. Yo me quedaría con el gran reto que todavía tenemos en el tema de las declaraciones de inexistencia, en el sentido de que la ciudadanía pues tenga la certeza de que efectivamente las cosas no existen y que es una forma, y que no sea una forma de eludir la obligación que tenemos las autoridades para entregar la información. Muchísimas gracias y bueno, pues cedo ahora el uso de la voz a Benjamín Fernández. Muchísimas gracias por la participación, tiene 7 minutos. Adelante. Muy buenos días para todos. Me da mucho gusto volver a Guadalajara y participar de esta celebración de las 2 décadas de la implementación de las primeras leyes de acceso a la información pública en México, que han sido referenciales en las conquistas de otros espacios similares en toda América Latina. Un tango argentino dice que 20 años no es nada si febril la mirada. Yo creo que si llegáramos a entender en esa mirada hacia la reconquista de la República, en el sentido más amplio del concepto de ella, habrá valido estos 20 años transcurridos. Y también los japoneses, que son muy dados a organizarse como sociedad, dicen que una empresa recién comienza a hacerlo a partir de los 20 primeros años, que esas 2 décadas iniciales son de alimentar, incrementar, fortalecer, hasta que la misma empieza a dar fruto y a crecer como tal. Yo creo que una de las cuestiones centrales detrás de esta idea ha sido cambiar la ecuación del concepto de mandante y mandatario. Durante mucho tiempo en América Latina creímos que la percepción del primer mandatario como figura referencial del presidente de la República era del primero que mandaba, cuando en realidad era el primero que obedecía. El mandante era una persona anónima, desconocida, manoseada, oculta, que era el ciudadano como tal. Y yo creo que la Ley de Acceso a la Información Pública rescata de la opacidad al mandante y lo coloca en el centro de la acción democrática. Esa ha sido para mí una de las primeras lecciones que nos dio México en las primeras leyes de acceso a la información pública, después de haber venido de lo que aquello que calificó Vargas Llosa era la dictadura perfecta del PRI de más de 70 años. Una de las cuestiones también centrales detrás de esa concepción ha sido la necesidad de entender qué es el concepto de la cosa pública. Entendíamos nosotros que los datos que manejaban los estados eran de ellos y no de nosotros, cuando en realidad descubrimos que si no existía libertad de expresión como tal, era porque no se tenía el acceso a la información pública que pudiera dar a la libertad de expresión el elemento nutriente que permitiera mejorar las condiciones en democracia. 30 años atrás, nosotros en el Paraguay escribimos quizás la constitución más moderna de América Latina y pusimos en el artículo 28 que no había libertad de expresión si no existía acceso a la información pública. Tardamos 22 años en concretarla en una norma que lleva 8 años y que tiene el número 5282, pero aún no hemos conquistado el valor de colocar en forma, que es el sentido original de la palabra latina informare. Nos falta entender el concepto de la información como un elemento que realmente permite hacer que la opacidad sea el refugio de los corruptos y que éste sea un cáncer que vaya devorando nuestras democracias. Si la gestión es el elemento clave que permitirá que nuestras democracias en el siglo XXI continúen como tales, debemos hacer de ese insumo fundamental que es la información, con toda la tecnología disponible en la actualidad, un elemento absolutamente común y normal a nuestra forma de entender la relación entre mandantes y mandatarios y fundamentalmente en el redescubrimiento del concepto de la república, de la cosa de todos, de los que hacemos parte de ella.
En medio de una situación democrática de conflictos y de dudas como las que tenemos en este momento, ahora mismo en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles están hablando de una palabra llamada resiliencia, como si soportar y tener capacidad de sobrevivir a las peores advertencias sea la única flama que permita que la democracia siga generando ese fuego febril que nos permita entender nuestra realidad. Vemos desde esa perspectiva de que todavía nos falta mucho por avanzar, evangelizando a la gente, al ciudadano, al mandante, del valor que tiene aquello que le ha dado en guardia, en custodia, en administración al Estado en un momento determinado. Si nosotros lográramos entender de que el ciudadano es el centro de la acción pública, aquel que sustituye a la visión griega, limitada, individualista del idiota o del idiota de los griegos, este es el momento de volver a entender de que esa ecuación del ciudadano es el concepto de hacer común todo aquello que hemos dado en administración en la figura del Estado. Algunos países admirables que tuvieron leyes de acceso a la información pública hace más de 200 años han ido todavía más a fondo, como el Kronofogden sueco, que no solamente tiene que ver con la información del Estado para con el ciudadano, sino la información como patrimonio colectivo para las transacciones y acciones comerciales. En eso todavía nos queda un largo camino por andar. Pero si entendiéramos en el catecismo de la construcción de lo cívico, de lo colectivo, si entendiéramos que la información es el insumo que nos permite entender y participar y con ello incrementar el nivel de conocimiento de la democracia, estaremos escapando de esa figura ritualista, repetida y permanente que nos ha hecho perder el sentido evangélico de la idea propia de la democracia como un sistema de oportunidades, de posibilidades y de conocimientos. El Estado sigue siendo bastante distante para la gente. Hemos escrito varias normas. A mí, que me ha tocado escribir la Constitución del Paraguay y que he participado arduamente en la Ley de Acceso a la Información Pública de varios países latinoamericanos, a veces me da la sensación de que agotamos toda la experiencia en escribir las normas, muchas de ellas muy buenas, pero no las hacemos partícipe al ciudadano de forma fácil que permita accesiblemente construir ese espacio de construcción de la democracia como algo que realmente sea entusiasmante y haga posible que hagamos que ese Estado se nos parezca. Hay muchas veces que la gente dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No, cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Y si nosotros tenemos un Estado que siempre criticamos sus deficiencias, incompetencias y opacidades, es que probablemente ese mismo Estado esté reproduciendo muchas de las características propias de nuestra personalidad y en la relación de nosotros para con los otros. Octavio Paz, una de las grandes plumas de ustedes, en El laberinto de la soledad había hablado de logro filantrópico para describir ese Estado que en la década de los 50 en México era prácticamente omnipotente y omnisciente y omnipresente en todas las cosas. Hoy lo que estamos redescubriendo es la idea de que ese Estado no sea ni ogro ni filantrópico, sea simplemente servicial, que es lo que le corresponde hacer por mandato de nosotros. El Estado no debe ser más ni el ogro ni el filántropo que dé a cada uno de nosotros las posibilidades de acceso a muchas cosas que no son más que dadas en administración para ellos en un momento determinado. Por último, redescubrir la esencia de la democracia es valorar no solo el sentido de la experiencia jurídica, que en México ha sido muy nutriente porque ha permitido la participación de varios sectores sociales en su redacción. Pero más importante es propagar este evangelio del valor de la información como un valor trascendente en la construcción de la República. La República quiere, necesita, nos impele y nos demanda de que seamos protagonistas de su construcción. No son las normas, las constituciones ni las instituciones más importantes que la participación del idiota convertido en ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la participación. Y bueno, pues también varios puntos muy relevantes a resaltar y creo que uno de ellos es pues el gran reto que seguimos teniendo como organismos garantes, comunidades de transparencia, de pues comunicar y hacer que este derecho sea de las y los ciudadanos.
enamórate de lo legal.